comenzar la clase, por favor indíquenme cómo está el audio. ¿Se escucha bien, ingeniero? Buenas noches. Se escucha, ingeniero. Se escucha bien, se escucha. El tema de ahora es complejo para explicar, porque se necesita la clase presencial, porque hay un proceso iterativo un poco largo. Los alumnos que están repitiendo la materia, seguro que ya están familiarizados, para ellos no va a ser complicado, el asunto es para los nuevos, ¿ya? Por eso vamos a hacer con mucha calma la clase, de verdad. Quiero que tengan la calculadora a la mano, su hojita, etcétera. Mejor si lo imprimen en el documento que les envío. Les envié en Word y también en PDF. Lo que pasa es que al guardar a veces en PDF, a veces se modifica un poco las tablas, no sé. Entonces, vamos a tratar de hacer con calma, tratando de que el alumno comprenda, ¿ya? De todos modos, les adelanto que el método simplex utiliza lo que han aprendido en álgebra lineal, cuando han visto resolución de ecuaciones de n variables por el método de Gauss-Seidel, ¿no? Han visto Gauss-Seidel, han visto Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, ese procedimiento se utiliza en el simplex. Entonces, jóvenes, no sé si lo imprimieron, si no, por pantalla nomás. Comencemos la clase, ¿ya? A ver, método simplex. Este es el método empresarial que se utiliza en muchas empresas en la actividad comercial. Tenemos un modelo matemático de dos variables, x1 y x2. Es una maximización de la función z, 50x1 más 80x2. Y tiene dos restricciones que son x1 más 2x2 menor o igual que 120, x1 más x2 menor o igual que 90. Y la tercera restricción es de concepto, ¿no? Que estas variables tienen que ser no negativas. Muy bien. Entonces, he anotado ahí, he tratado de escribir de la manera a ver que sí se puede comprender. Primer paso, dice. Jóvenes, el simple no trabaja con desigualdades. ¿Qué hay que hacer? Estas desigualdades hay que convertirlas en igualdades. ¿De qué manera? Así, miren. Acá tenemos la primera restricción, x1 más 2x2 menor o igual a 20. Significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. ¿Cuándo? Cuando se resuelva el sistema, el modelo matemático. ¿No es verdad? Ahí van a tener un valor de x1 y otro valor de x2. Y al reemplazar valores, ese resultado no debe pasar de 120. Puede ser 120 o menos. ¿Qué significa eso? Que a esta desigualdad, a esta restricción, hay que aumentarle algo para que se iguale al lado derecho. Como no sabemos cuánto es ese algo, lo vamos a representar con una nueva variable, ¿ya? Entonces, miren más abajo, le hemos aumentado una nueva variable que es x3. Esa variable x3 va a tener un valor al final, de tal manera que al reemplazar valores se iguale a 120 el resultado. Este x3, jóvenes, va a tener un valor numérico al final, que puede ser 0, puede ser 1, etcétera, de tal manera que ahora esta desigualdad se convierta en igualdad. Muy bien, esa es para la primera restricción. Para la segunda, el mismo concepto, ¿ya? El lado izquierdo es menor que el lado derecho. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle algo. Ese algo no sabemos cuánto es. Lo representamos por la variable x4. Esa variable va a rellenar la desigualdad y se convierte en igualdad. Ahora es igual a 90. Muy bien. Esas dos desigualdades las estamos convirtiendo en igualdades, pero literalmente, ¿no? Con estas nuevas variables, ¿ya? Vamos a decir que x1 y x2 son las variables originales y x3 y x4 son unas variables nuevas, ¿ya? En este caso, jóvenes, cuando la desigualdad es del tipo menor o igual, estas variables se van a denominar de holgura. Miren lo que dice acá, convertir las desigualdades en igualdades
introduciendo variables nuevas, entre paréntesis de holgura para este ejemplo. Estas variables se llaman de holgura. Este ejemplo, las restricciones, ¿ya? Cuando hagamos otro ejercicio del tipo mayor o igual, las variables que se introduzcan en el lado izquierdo ya no se van a llamar de holgura, tienen otro nombre, pero cuando hagamos esto lo vamos a especificar. ¿Y qué pasa con esas nuevas variables en este ejercicio en la función z? Miren, z original es 50x1 más 80x2. El simplex ordena que no se altere la esencia de la función z, pero que se introduzcan las variables nuevas. ¿Y cómo podemos introducir una variable nueva sin alterar z? Se puede introducir con un coeficiente de 0 para cada variable, 0 para x3 y 0 para x4. Cuando hagamos la multiplicación no se afecta el z original, ¿no es verdad? Entonces, en la función z, los coeficientes de las nuevas variables son 0, tanto de x3 como x4. Y fíjense, anterior a las restricciones, el coeficiente no es 0. Se sobreentiende que hay un 1 junto a x3 y un 1 junto a x4. Muy bien. A ver, jóvenes, lo que hemos hecho hasta el momento es introducir estas nuevas variables, ¿no? Ahora el modelo matemático ya no está con desigualdades, está con igualdades. Estamos cumpliendo la primera exigencia del simplex. Muy bien. Acá dice que estamos introduciendo nuevas variables y que también en la función z estamos introduciendo. ¿Correcto? Ese era el primer paso. Ahora vamos al segundo paso, ¿ya? Este primer paso, fíjense, jóvenes, es sumamente sencillo. A ver, jóvenes, antes que siga, ¿ya? ¿Se comprende esta primera parte? Por favor, muy rápidamente, díganme si comprendieron o les explico de nuevo. Por favor, los escucho. Ingeniero, ¿siempre las variables se van a sumar o va a haber algún caso en el que se... No. Ya, muy bien su pregunta, joven. Ahora estamos sumando porque el lado izquierdo era menor, ¿no ve? Hay que sumarle para que se iguale. Cuando hagamos del tipo mayor o igual, hay que restarle, ¿ya? Pero ya no se van a llamar de holgura, tienen otro nombre, nos adelantaremos, se van a llamar variables superfluas. Se le vamos a restar al lado izquierdo. Pero eso lo haremos cuando hagamos una minimización. Muy bien, sigo escuchando. Otra pregunta, por favor, para que avancemos rápidamente. Muy bien, sigamos. Segundo paso, jóvenes. El simplex trabaja con una tabla. Bien, acá está la tabla del simplex. La tabla, una tablita del simplex, una tabla matricial, ¿ya? Esta tabla matricial tiene un formato. En la primera fila se escriben las variables. Miren, x1 y x2 son variables originales. Y x3 y x4 son variables introducidas, ¿ya? Acá se escriben todas las variables que existan en Z. No se olviden Z. Miren Z, acá están. X1, X2, X3 y X4. Se escriben las variables, las letras. Y en la primera columna, jóvenes, se escriben las variables nuevas, las que se introdujeron. Una variable por fila. Veamos en la primera desigualdad, ¿cuál fue la variable que se introdujo? X3, ¿ve? Igual a 120. Ahí escribo X3. En la segunda fila se incorporó X4. Entonces en la tabla escribo X4. ¿Ya? Y en esta tabla, jóvenes, ¿saben qué? Se escriben por debajo de cada variable los números que tienen los coeficientes del nuevo modelo matemático de las igualdades. Miren acá, X1 tiene un coeficiente de 1 en la primera restricción, acá está el 1. X2 tiene un coeficiente de 2, acá fíjense en la tabla está el 2. X3 tiene un coeficiente de 1 en la restricción, acá está 1.
Como no hay x4 en la primera igualdad, si no hay, que decir que su coeficiente es 0, no existe, ¿ya? Y después dice igual a 120. Ajá, acá está en la tablita, miren, el 120. Correcto. Lo mismo hacemos con la segunda restricción. Miren, acá está. El coeficiente de x1 es 1. Acá está. El de x2 es 1. No hay x3 acá en la segunda restricción, por lo tanto vale 0 su coeficiente. Y x4 tiene el coeficiente de 1. Acá está el 1 en la tablita, miren. Y a lo último, la última columna, ¿qué número va? El 90. Ahí está. Miren, ya he introducido los coeficientes de las restricciones de este ejercicio. Si acá hubieran 3, 4 restricciones, acá habrían 3, 4 filas, etc. Ahora falta introducir en la última fila Z. ¿Ya? Hola. Voy a introducir Z. Para introducir Z en la última fila, jóvenes, hay que hacer una operación matricial. Matricial que en este momento no les estoy explicando. ¿Ya? Hay que una operación matricial, hay que formar matrices especiales. Cuando el modelo matemático es así, todos en el mismo sentido, menor y menor, ¿no? Menos la de concepto, entonces, ciertamente en la última fila, escribimos los coeficientes de Z cambiando de signo. ¿Ya? Miren, el modelo matemático de X1 el coeficiente es 50, fíjense, escrito 50 cambiando de signo debajo de X1. Luego viene más 80 con X2, debajo de X2, cambio de signo, menos 80. 0 de X3, 0 acá está, debajo de la columna de X3. 0 de X4, acá está 0. Y acá en la última columna se coloca el 0. En este caso, ¿ya? Cuando hagamos otro ejercicio, hay que hacer una operación matricial y solamente acá saldrán otros resultados. Vamos yendo con calma. Esto de acá es la primera tabla del simple, ¿ya? Hemos entonces introducido valores numéricos. Por favor, quiero escuchar. ¿Entendieron cómo se introducen los valores numéricos? La tabla del simple. ¿Qué quieren que les aclare? ¿Los escuchó? Dígame, joven. ¿Lo podría volver a explicar, por favor, ingeniero? Ya. ¿Vuelvo a explicar, jóvenes? ¿Vuelvo? Sí, por favor. Ya. Alguien está con su audio con una interferencia. Yo debería que... Va en su micrófono. ¿Ya? Ya, es que quiero que pregunten también. Ya. Ahora, miren, jóvenes. Acá en el modelo matemático de las igualdades, ¿cuántas filas tengo? Una fila, 2 filas y con la de Z, 3 filas. Quiere decir que la tabla del simplex tiene una tabla de 3 filas. Acá están 3 filas, ¿sí? Sin contar la primera. 3 filas. ¿Para qué? Para llenar de números, introducir los números a esta tabla matricial, ¿ya? Entonces, fíjense, la primera desigualdad es x1 más 2x2 más x3 igual a 120. ¿Cuáles son los coeficientes? De x1 es 1, se sobreentiende. Entonces, en la primera fila de la tabla he colocado el 1 debajo de x1, en la primera fila. Y, ¿qué variable se coloca? La variable nueva en la primera fila. x3 la variable nueva, escribo eso, ¿ya? 1 de x1, 1 por x1. 2 de x2, 2 acá está en la columna de x2. Está x3 con el coeficiente 1, escribo 1. No hay x4 en la primera fila, por lo tanto coloco el 0. Si no hay, se coloca 0. Y en la última columna se escribe el lado derecho. ¿Qué número hay? 120. Escribo el 120. La segunda fila de la tabla del simple. Me fijo en la igualdad en la segunda.
El coeficiente de x1 es 1. Acá está, debajo de x1 en la tabla es 1. De x2 también es 1. En la tabla, en la columna de x2 también es 1. Miren, en la segunda fila. No hay x3 en la segunda igualdad. Por lo tanto, escribo debajo de x3 el 0. Pero hay x4. ¿Cuánto es su coeficiente? Es 1. Escribo 1 debajo de x4. Y el lado derecho dice igual a 90. Escribo ese 90 en la última columna. Muy bien, solo me falta introducir los coeficientes de z. Z dice, miren, 50x1 más 80x2 más 0x3 más 0x4. Escribo esos coeficientes, ¿ya? El 50 que está con x1 acá en Z, escribo debajo de x1, pero cambiado de signo. Allá más 50 del modelo matemático, acá se pone menos 50. De x2 su coeficiente es más 80 en el modelo matemático. Cambio de signo, escribo menos 80. El coeficiente de x3 es 0 y el coeficiente de x4 es 0. Muy bien, escribo 0 y 0. Y la última esquina de z se coloca el 0. En este ejemplo, ahí no siempre es 0. Vamos a ver otro ejercicio. Entonces, he terminado de construir mi primera tabla. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna complementación, jóvenes? Sí, ingeniero, creo que una pregunta, ¿por qué los coeficientes de x3 y x4 existen y los otros son 0? Aquí no existen y aquí sí. Ya, acá donde la marca, acá ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay aquí y aquí tampoco? Correcto, muy bien, ya. ¿Saben por qué, joven? ¿Por qué? Porque fíjense en el modelo matemático, en la primera. ¿Sí? Acá está, x1 más x2 menor o igual a 120. Tengo que sumarle algo al lado izquierdo para igualar con 120. Como no sé cuánto es ese algo, yo lo represento con x3. ¿De acuerdo? No necesito más. x3 en la solución final tendrá un número. Y en x1 más x2 no puedo colocar x3 porque tal vez es otro valor. ¿Ya? Acá en la primera restricción x3 puede valer, digamos, 5. Y en la segunda restricción tal vez no es 5 lo que significa que te igualar a 90, tal vez es 8, 9. Por eso tiene otra denominación. Repitiendo, una sola nueva variable por fila. En la primera introduzco x3, en la segunda otra variable, se llamará x4. Por eso en la tabla siempre está así. ¿Conforme, joven? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vámonos al siguiente paso, ¿ya? Acá vamos a ver el algoritmo. Sí. Una pregunta, por favor. Dígame. Para el caso de Z, en los signos, siempre va a ir definido de acuerdo a las restricciones que tengan. No entiendo lo que me dice. Por los signos, en la tabla simplex. Ya. Escúcheme. Cuando el modelo matemático se dice homogéneo, si las desigualdades van hacia el mismo lado, sin contar la última, la conceptual. Acá el modelo es homogéneo porque las dos desigualdades son menor o igual y menor o igual, ¿ya? Es homogéneo el modelo matemático. Si acá fuera menor o igual, acá fuera mayor o igual, ya no es homogéneo, es heterogéneo. Hay que hacer un cálculo matemático, matricial, para incorporar acá en la tabla del Z. Cuando homogéneo, como en este caso, ¿sí? No hay problema. Todos los coeficientes de Z, todos, se llevan a la tabla solamente cambiándole el signo, ¿ya? 50 es más 50 en el modelo matemático, acá le cambio el signo es menos 50. Con x2 es más 80, le cambio el signo es menos 80. x3 es 0, x4 es 0. No se olviden que el 0 no tiene signo, ¿no? Es por eso.
Repito, solamente si es homogéneo el modelo matemático. Cuando no sea homogéneo, hay que hacer una operación matricial que les enseñaré con otro ejemplo. Acá no corresponde. ¿Puedo seguir, jóvenes? Sí, muchas gracias. Ya. Muy bien, jóvenes. Una vez que está la primera tabla, vamos a ver el algoritmo. Miren, de la columna de Z, ¿ya? De la columna de Z, de todos estos valores, menos de la última columna, acá hay 0. Se escoge un número, ¿ya? Un número negativo. Se escoge un número negativo, ¿ya? Miren, acá hay dos negativos, el menos 50 y el menos 80, ¿ya? ¿Cuál se escoge? Hola. ¿Cuál se escoge? Se escoge el más negativo. Pero cuando es un modelo así homogéneo, es indiferente. Yo escogí el menos 50. ¿Por qué? Porque si usted coge esto o el otro, va a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Escogí el menos 50. Al escoger ese número, estoy haciendo una columna, miren. Escogí la columna de x sub 1. X sub 1. ¿Ya? La columna, ojo, la columna. Y también tengo que escoger una de las filas, una de las 2 o 3 filas que quedan. Tengo que hacer una intersección de una columna con una fila. ¿Cómo escojo la fila? Este último número de acá, el 120. Este número 120 divido entre el número de la columna que he escogido. Es 1, divido 120 entre 1 es igual a 120. Este 90 también entre el número de acá es 1. 90 entre 1, 90. ¿Ya? Entonces, calculo dos razones. ¿Cuál escojo? El menor resultado. En este caso, 90 menor que 120. Entonces acá se cruzan, miren. Ay, caray. Se cruzan, miren. Esta columna con esta fila en este número, en este 1. Y yo le he puesto al ladito la letra P. ¿Qué significa? Que ese número va a ser un pivote. Pivote quiere decir que utilizando ese número yo voy a hacer conversiones, ¿ya? Conversiones. Entonces, el procedimiento dice, después que se escoge el pivote, todos los otros números de esa columna, todos, en este caso el 1 de acá arriba, en el 50 de acá, hay que convertirlos a 0. A 0. ¿Ya? ¿Cómo? Utilizando propiedades de matrices equivalentes. Ese es un concepto que han llevado en álgebra lineal. ¿Ya? Acá solamente aplicamos ese concepto. Miren, ¿qué se hace? Quiero convertir este 1 de acá, de la primera fila, en 0. Entonces, le sumo este número 1 cambiado de signo. ¿Sí? Menos 1 y más 1 me va a dar 0. Pero no puedo cambiar este 1 del pivote. Toda la fila de acá, que está con amarillo de X4, toda la fila, voy a multiplicar por el menos 1. Eso acá abajo, fíjense, dice fila P. Miren, acá 1, 1, 0, 1, 60, 90, 1, 1, 0, 1, 90. Todos los números están multiplicados por ¿cuánto? Por menos 1. ¿Ya? Ahora, ese resultado le sumo a la fila de acá arriba. 1, 2, 1, 0, 120. Está acá 1, 2, 1, 0, 120. Y hago la suma. Miren, jóvenes. Menos 1 de arriba más 1 de abajo, 0. Acá arriba, menos por más menos, 1 por 1, 1. Menos 1 más 2, más 1.
En la tercera columna, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. En la otra columna, menos 1 por más 1, menos 1, más 0, menos 1. En la última columna, 90 por menos 1 más 120, que me va a dar más 30. ¿Sí? 120 menos 90 más 30. Este resultado, jóvenes, este de acá, es para llevar a la segunda tabla. Esta es la primera, ¿no? ¿Cuál es la segunda tabla? Acá está la segunda tabla de simple. Este número, este resultado, se va a llevar acá a la fila de X3. ¿Dónde está? En la segunda tabla. Acá está, jóvenes. ¿Sí? El mismo resultado. Fíjense, acá dice 0, acá está 0, acá luego viene el 1, está el 1 de X2, luego viene el 1, está el 1, luego el menos 1, está el menos 1, y el 30, la última, acá está el 30. He copiado el resultado acá en la segunda tabla, en la primera fila. La fila del pivote se mantiene tal y como estaba, 1, 1, 0, 1, 90, 1, 1, 0, 1, 90, se mantiene tal y como está. Ahora, el mismo procedimiento hago para la última fila, la de Z. ¿Qué tengo que hacer? Este menos 50 tengo que convertir en 0. Para que menos 50 se convierta en 0, ¿le sumo cuánto? Le sumo más 50, ¿ya? Pero eso solamente puedo hacer multiplicando toda la fila del pivote por más 50. Y acá también, ven acá está el cursor, la fila P, dice, ¿no? Entonces, este 1 estoy multiplicando por 50, ese otro 1 por 50, el 0 por 50, el 1 por 50 y el 90 por 50. Acá está, ¿ya? Ese resultado le voy a sumar a la fila de Z. Miren, Z es menos 50, menos 80, 0, 0, 0. Acá está, menos 50, menos 80, 0, 0. A ver, sumaré, jóvenes. Arriba, 50 menos 50, 0. Eso estaba buscando. Luego, 50 menos 80, menos 30. Ajá. Luego acá, 0 por 50, 0 más 0, 0. Luego, 1 por 50 más 0, 50. Luego, 90 por 50, 4.500 más 0, 4.500. Muy bien. Ese resultado tengo que llevarla a la segunda tabla, a lo último, donde está Z. Acá está, miren, Z. ¿Cuánto es? 0 menos 30, 0, 0, 50 y 4.500. Bueno, y en la segunda tabla, ¿qué pasa con la variable de la fila que escogimos? La primera fue la fila de X4. Miren, jóvenes, X4. Esa fila escogimos. Ese número, esa variable X4 sale afuera y en su lugar entra X1. ¿Dónde? En la segunda tabla. ¿Dónde está? Acá está, miren. Acá había X4, ahora está X1. Eso ya estoy encontrando la solución final, porque de la solución se lee en la última columna. X1 va a ser igual a 90. Ya me estoy acercando a la solución. Jóvenes, la segunda tabla está construida. Ya se va a cortar. 3 minutos. Está construida y hay que fijarse en la última fila de Z, en la segunda tabla. ¿Hay negativos o no hay? Si hay negativos, se repite el proceso. Si no hay negativos, se vuelve a hacer una iteración más. Yo les pedí que traigan su calculadora y su hojita para que hagan estas operaciones que yo hice acá arriba y las he escrito. Si ustedes hacen operaciones van a entender. Quiero escuchar, ya, por favor, esta segunda tabla. Escucho preguntas.
Ingeniero, Sí, señorita, diga. si la razón fuera dividido entre 0, entonces ya no se consideraría como un menor pivote o ya no se consideraría como pivote. Ya, señorita, gracias por la pregunta. Jóvenes, cuando calculen razones, como acá, fíjense en la primera tabla, dice el procedimiento que no pueden haber razones negativas, ni razones con el denominador de 0, ¿ya? Si una razón sale que es negativa, esa fila no se la considera, se pasa a lo siguiente. O si una razón sale con el denominador 0, tampoco se la considera, se pasa a lo siguiente. Y si no se puede pasar, quiere decir que el problema no tiene solución. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Por ejemplo, acá está la primera fila, ¿no? Es 120 sobre 1. Si este 1 que está por debajo de x1, x de x de s1, si fuera negativo este menos 1, tendría que dividir 120 entre menos 1 y me daría menos 120. Y no pueden haber razones negativas, ya no deben de haber. Entonces, esa fila no se la toma en cuenta en esa etapa. Y supongamos que acá si hubiera un 0, 90 sobre 0, tampoco se toma en cuenta. ¿Por qué, jóvenes? ¿Cuánto es un número dividido entre 0? Es indeterminado. ¿Sí? Que tampoco se toma en cuenta. Muy bien, señorita. Por favor, otra pregunta. Yo sé que esto es un poco complicado explicarlo vía internet. Otra pregunta, jóvenes. Pregunte ya, por favor. ¿Hola? Sí, dígame, joven. Muy bien. Miren, jóvenes, ¿cuánto tenemos? Ya se va a cortar. Se corta y por favor, vamos a volver a hacer vamos a ingresar de nuevo. Y no se vayan a ir, vayan a entrar de nuevo, ¿ya? Porque tiene 40 minutos de duración. Yo quiero terminar con ustedes, entonces posiblemente no haya I o 2, pero no puedo dejar a medio explicar esto. ¿Ya? Entonces, si se corta, vamos a convocar de nuevo. ¿Ya? Segunda tabla. Muy bien, jóvenes, parece que ya están todos nuevamente, ¿ya? Están todos. A ver, habíamos terminado la segunda tabla del simplex. Y el simple dice, usted tiene que fijarse si en la última fila de la receta hay números negativos. Si hay negativos, hay que repetir ese proceso, ¿no? Es una iteración. Hay que repetir, es un algoritmo. Entonces, acá hay un número negativo, miren, el menos 30. Quiere decir que hay que repetir el procedimiento, ¿no? Lo mismo que hemos hecho como primera tabla, hay que hacer con esta segunda tabla. A ver, antes de seguir, ¿hay una pregunta o sigo con el procedimiento? De Z hay que buscar los negativos. Hay un solo negativo, menos 30. Marco esa columna, mira, abajo está marcada la columna. Y calculo las razones, ¿sí? Nuevamente, hay que dividir en este caso 30 entre 1 y 90 entre 1. Acá está. 30 entre 1 es 30, 90 entre 1, 90. ¿Qué escojo? La menor razón. Entre 90 y 30, escojo 30. Entonces, la intersección de esta fila con la columna que escogí está en este número, este 1. En este ejercicio es el 1. En otro ejercicio puede ser un número 2, 3, etc.
ese número lo vamos a convertir a 1 con un procedimiento, pero en este caso nos facilita, es 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora el pivote es este número de acá. Entonces, la variable que había en esta fila, ¿cuál era? X3, tiene que salir para la nueva tabla. ¿Y cuál entra? La variable que está en esta nueva columna. ¿Cuál es? X2. Miren, X2 está entrando a esta nueva tabla en la primera fila en vez de X3. No sigo clase, pero me hice un bizcochito. Ya. Así que ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos ubicado el pivote. Hemos ubicado el pivote en la segunda tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien, ingeniero? Muy bien, entonces, nuevamente repetimos este procedimiento, ¿ya? ¿Saben qué? Antes en la anterior tabla, toda la columna de X1 tenía que tener 0, 0 menos el pivote, ¿no? Ahora en la columna de X2, miren, acá la columna voy a leer 1, 1 menos 30. ¿Cuál es el pivote? Este 1 de la primera fila. Los otros dos números, el 1 que está debajo y el menos 30 debajo, hay que convertirlos en 0, haciendo el mismo procedimiento que hicimos para la anterior tabla, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, esta es la fila del pivote, la de X2, acá está, miren, copio toda la fila del pivote acá en los cálculos. Está el 0, está el 1, está el 1, el menos 1 está acá y el 30 está acá. Esa es el pivote. Esa fila del pivote se llama así. Multiplico por menos 1, multiplico, miren, por menos 1, y ese resultado le voy a sumar a la segunda fila. Acá está la segunda fila, 1, 1, 0, 1, 90, acá está 1, 1, 0, 1, 90. Entonces he colocado para sumar y la tercera fila acá es el resultado de la suma. Acá, 0 por menos 1, 0. 0 más 1, 1, la primera columna. La segunda columna, 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. La tercera columna, 1 por menos 1, menos 1, más 0, menos 1. La cuarta columna, menos 1 por menos 1, menos por menos más 1. Y más 1, la suma da más 2. La última columna, 30 por menos 1 es menos 30. Menos 30 y más 90, más 60. Correcto. Este resultado, que está de color plomo, es para que lo lleve a la siguiente tabla. Nos adelantaremos un poquito a la siguiente tabla, ¿no? Acá está, miren. ¿Cuánto es? Esto de acá, 1, 0 menos 1, 2, 60. 1, 0 menos 1, 2, 60. Acá está, ya lo he llevado. Muy bien, tengo que hacer lo mismo con este menos 30 de acá, de la función z. Este menos 30 hay que convertirlo en 0. Ese cálculo hago acá, utilizando el pivote. ¿Cómo lo convierto este menos 30 en 0? Sumándole más 30. ¿Y cómo puedo sumarlo en 0? A la fila del pivote, ahora multiplico por 30. Toda la fila del pivote acá está, ¿bien? 0 por 30, 1 por 30, 1 por 30, 1 por 30, 30 por 30. ¿Ya? Esa multiplicación, ese resultado le sumo a la fila de z. 0 por 30, 0 más 0, 0. 1 por 30 más 30 menos 30, 0. Luego, uno por 30, 30 más 0, 30.
Menos 1 por 30 menos 30 más 50 más 20. Ya. Menos 1 por 30 menos 30 más 50 menos 30 más 50 más 20. 30 por 30 da 900, más 900, más 4.500, 5.400. La fila de Z repintada con plomo, ese resultado lo llevo a la siguiente tabla. Acá está, ya, la siguiente tabla. Entonces, acá en la siguiente tabla, fíjense, la última fila es la de Z. Ya no hay negativo, miren, 0, 0, 30, 20, 5.400. Como ya no hay negativos, quiere decir que ahí termina el procedimiento. Muy bien, y se leen los resultados. ¿Cómo se leen, jóvenes? Así, miren, en la última tabla. Acá sale X2 en la primera fila. Quiere decir que el resultado de X2 es más 30. Escribo X2 más 30. X1, el resultado al final de X1 es más 60. Escribo X1 más 60. La última fila Z, su resultado es 5.400. Acá escribo Z 5.400. Esta es la respuesta. X1 60, X2 30, Z 5.400. Una manera de comprobar, jóvenes, una manera de comprobar es X1 reemplazo la función Z. Miren, acá era X1 60 por 50, acá está, más X2 por 80. Entonces, X2 es 30, 80 por 30. Hago reemplazo de las operaciones, me da 5.400. Coincide con la tabla 5.400. Muy bien. Eso nos da un poco de confianza al resultado final. ¿Ya? Digo un poco de confianza porque es posible que por acá en la última tabla alguno de estos resultados es posible que esté con error de signo o un mal cálculo. Es posible, hay mucha operación. Por eso quiero que ustedes, por favor, rehagan este ejercicio a manera de recordar, a ver si sale lo mismo. Jóvenes, escucho preguntas, ¿ya? Preguntas, por favor. Ingeniero. Sí, hijo, dígame. Si en X3 en la tabla siguiera siendo negativo, digamos, menos 30, ¿qué haríamos? Acá, ¿no? Acá. Sí. Ya. Todos estos números de Z, todos tienen que ser negativos, menos el de la última columna. Ese puede ser negativo. Tiene otra explicación. Si acá fuera un número negativo, hay que de nuevo repetir el proceso y la iteración. Hay que repetir de nuevo. Este menos 30 marcamos, ¿sí? La columna. Luego dividimos 30 entre más 1, 60 entre menos 1. Escogemos el pivote, etcétera, etcétera. Significaría que no ha terminado el proceso. Otra pregunta. Puede ser. ¿Escucho? Hola. Hola. Por favor, rehagan el ejercicio para ver si están bien los cálculos, se procede bien. Bueno, jóvenes, algunas anotaciones que ustedes pueden hacerse. Una manera de confiar en el resultado significa que acá en las filas X2, X1, si no sale otra variable, hay que colocarle el valor 0. Por ejemplo, acá no sale ni X3 ni X4, ¿sí? Y si sale, ese valor tiene a lo último un número. Quiere decir que las variables introducidas tienen un valor. 1. 2. Toda variable que aparece acá, como solución, su columna debe terminar en 0.
X1 es igual a 60. ¿Cuál es la columna de X1? Acá está, la primera. Termina en 0. Es confiable el resultado. X2 aparece acá. Entonces, la columna de X2 también tiene que terminar en 0. No aparece X3 acá como solución. La columna de X3 no tiene que terminar en 0. No aparece X4. La columna de X4 no tiene que terminar en 0. ¿Ya? Eso hay que fijarse en la última tabla. Porque si, por ejemplo, si X3 terminara en 0, o hay un error o estamos con un caso especial. ¿Recuerdan los casos especiales de la clase anterior? ¿Recuerdan? Un caso especial sin solución. Segundo caso especial, infinitas soluciones. Tercer caso especial, solución no acotada. Pues si terminara una de estas variables que no aparecen en la solución en 0, es uno de los 3 casos. Esto lo van a explicar después. Otra pregunta, jóvenes. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? Jóvenes, acá en el primer paso, de los números negativos se debe escoger el más negativo, ¿ya? Si escogemos el que no es más negativo, lo único que ocurre es que se alarga el procedimiento, posiblemente se alargue, en este caso no se alargó. Entonces es indistinto escoger el menos 50 o el menos 80. Pero si tuviera más variables, entonces posiblemente se alargaría el proceso, ¿ya? ¿Cuál es escoger entonces? El más negativo. En este caso era menos 80. Pero fíjense, hemos llegado al mismo resultado. Solamente en los dos pasos intermedios hemos estado a la tabla final. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. La siguiente clase vamos a hacer otra vez el simple, ¿ya? Otra vez con otro ejercicio, pero me agradaría que ustedes vayan practicando. Hay videos en YouTube que explican el procedimiento del simple. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Si no hay nada más, entonces vamos a quedar acá. Los de IO2 me van a esperar, por favor, unos 5 minutos para que entremos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.